Ahí está volando por todo este pequeño pueblo, ¿verdad? Sabes, chocó con este cable de alta tensión y cayó. Y luego mostraron al tipo correr y recogerlo. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era un caza de próxima generación muy avanzado fabricado en Estados Unidos, y de hecho eso explicaría todos los avistamientos de ovnis. Esto te inquietará. Puede que esta noche no logres dormir. El relato comienza con el resultado de un laboratorio y una marca de tiempo. La Universidad de Georgia dató una resina hallada en el sitio del impacto, una resina de insecto carbonizada a la que llaman bugósfera, en 12.560 años de antigüedad. 17 de marzo de 2025. Buga, Colombia, 2:47 p.m. Ese instante marca el punto de inflexión entre una tarde ordinaria y algo que la comunidad científica aún intenta explicar. Una esfera metálica atravesó cables de alta tensión y se precipitó en una plantación de banano. El impacto debería haberla aplastado o agrietado, dejando costuras y soldaduras donde el metal hubiera cedido. En cambio, los investigadores encontraron la perfección, una esfera impecable, una superficie lisa como un espejo, sin uniones ni marcas de herramientas. Tallados sobre esa superficie aparecieron diversos símbolos. No eran jeroglíficos, tampoco escritura cuneiforme. No se trataba de ningún sistema de escritura reconocido por los lingüistas. Aquellos trazos hicieron que los expertos retrocedieran, tal como uno se aleja de un abismo inesperado, con curiosidad, inquietud y sin un mapa a la mano. Durante meses, la esfera permaneció en laboratorios de alta seguridad mientras los equipos probaban de todo. Los rayos X revelaron 3 capas concéntricas encajadas una dentro de otra como un juego de muñecas rusas invisibles. Entre esas capas flotaban 9 microesferas, cada una suspendida como si estuviera en el vacío. En el centro exacto se hallaba un diminuto chip, tan anómalo que resistió cada sonda, cada espectrómetro y cada intento por identificar su composición. El análisis clásico no arrojó resultados. Los programas de reconocimiento de patrones no detectaron nada. Las redes neuronales entrenadas con el corpus de la escritura humana, todos los sistemas conocidos, antiguos o modernos, no hallaron coincidencia alguna. Los símbolos permanecieron obstinadamente ajenos. Entonces alguien propuso una pregunta distinta. ¿Y si dejáramos de insistir en que la esfera hable como un artefacto humano? ¿Qué pasaría si permitiéramos que máquinas que no piensan como nosotros lo intentaran? Recurrieron a la computación cuántica. Los procesadores cuánticos no computan recorriendo opciones una por una, mantienen muchas posibilidades a la vez, mientras que una computadora clásica prueba cada contraseña grano por grano. Una computadora cuántica puede, en efecto, considerar la playa entera y señalar el único grano que buscas. Esa capacidad de existir en superposición y colapsar en patrones hace que los sistemas cuánticos sean excepcionalmente buenos para encontrar estructuras ocultas. En el laboratorio cuántico Mirot y mediante el acceso en la nube a las redes cuánticas de IBM y Google, los investigadores introdujeron los glifos en máquinas que piensan en probabilidades, permitieron que los símbolos existieran en estados superpuestos y pidieron a los procesadores que buscaran coherencia. Trabajaron durante toda la noche. A medianoche, los glifos entraron en la red cuántica. 3 horas más tarde, las máquinas comenzaron a converger en una respuesta. El resultado no fue una frase ni una traducción, eran matemáticas. No se trataba de garabatos ni aproximaciones, sino de constantes y proporciones que anclan el universo. La primera secuencia coincidía con la constante de Planck hasta con 15 decimales, la magnitud fundamental que define la escala de la acción cuántica. La siguiente se desplegó en espirales basadas en la proporción áurea, el mismo patrón que da forma a las galaxias, los huracanes y las hélices del ADN. Los procesadores continuaron. La velocidad de la luz, la constante gravitacional y las relaciones numéricas que yacen en el núcleo de las leyes físicas. Eran valores exactos, más precisos que nuestras mejores mediciones actuales. La implicación cayó como una piedra fría. Quien quiera, o lo que sea, que grabara estos símbolos, comprendía la arquitectura de la realidad con una precisión que supera la capacidad humana actual. Pero aquello era solo el principio.
A medida que los sistemas cuánticos retiraban la segunda capa, los glifos dejaron de comportarse como simples números y empezaron a actuar como sonido. De los datos analizados surgieron frecuencias, firmas de resonancia codificadas como si el metal mismo albergara una grabación. El equipo comparó estas frecuencias con fenómenos conocidos. Un patrón coincidía con las firmas de ondas gravitacionales detectadas por primera vez por el LIGO en 2015. El inconfundible chirrido de la colisión de dos agujeros negros no era una simple semejanza. La resonancia coincidía de forma idéntica con la onda producida por agujeros negros en espiral a miles de millones de años luz. La tercera capa cambió de nuevo. Los patrones codificados se proyectaban sobre resonancias orbitales. Las precisas danzas gravitatorias de las lunas de Júpiter, las fuerzas de pastoreo que mantienen los huecos en los anillos de Saturno. Sorprendentemente, algunas secuencias correspondían a datos orbitales de exoplanetas catalogados apenas el año pasado. Los investigadores continuaron. Al superponer las tres capas, constantes, frecuencias y armónicos orbitales, los glifos se entrelazaron en algo más que un catálogo. La estructura recordaba a un conjunto de instrucciones comprimido, un andamiaje matemático que describía no objetos, sino relaciones, cómo la energía, el movimiento y la curvatura interactúan a distintas escalas. Si quisieras almacenar el sistema operativo del mismísimo espacio-tiempo, así es como lo harías, afirmó la doctora Sarah Chen, de Caltech. La cita circuló con rapidez porque planteaba una posibilidad que resultaba tan fascinante como aterradora. Este objeto no parecía transmitir un mensaje en lenguaje humano. Parecía la arquitectura que hace que la realidad funcione, lo que algunos empezaron a llamar el código fuente de la existencia. Durante días se ejecutaron simulaciones. El laboratorio se convirtió en un coro de monitores y conversaciones en voz baja. Cuando los investigadores modelaron las interacciones entre las tres capas, la esfera se negó a comportarse como un trozo inerte de metal. Actuó como un amplificador de resonancia. Al recibir ciertas frecuencias, el conjunto de capas anidadas no se limitó a vibrar. Recrearon relaciones estructurales que imitaban la geometría del espacio-tiempo. En los modelos, la esfera funcionaba como un diapasón para el tejido de la realidad. Ese resultado teórico exigía un experimento. El equipo construyó una prueba de resonancia controlada, generadores de frecuencia precisos, aislamiento criogénico, instrumentación blindada y observadores situados tras jaulas de Faraday. Pretendían estimular la esfera con un patrón de frecuencia extraído de la segunda capa y observar los resultados medibles. La primera activación no probaría nada. La tercera podría probarlo todo. Antes de continuar, deben saber esto. Los procesadores que descodificaron los glifos están funcionando ahora mismo. Sistemas cuánticos reales ya disponibles en el planeta Tierra. No se trata de una especulación sobre un futuro lejano. Las herramientas empleadas para leer la esfera eran contemporáneas y los resultados obtenidos obligaron a aceptar una conclusión inquietante. El contenido informativo de la esfera interactuaba con las leyes físicas de un modo que superaba el entendimiento humano actual. Un martes a las 3 de la mañana, según fuentes internas del Laboratorio de Investigación Cuántica del MIT, el experimento pasó de la fase de simulación a la de activación controlada. El equipo seleccionó una resonancia derivada de la segunda capa de la esfera, una forma de onda que correspondía a una señal gravitacional excepcionalmente nítida. La amplificaron, ajustaron su forma y la introdujeron en la capa exterior, mientras los instrumentos registraban cada parámetro posible. Lo que ocurrió a continuación superó cualquier expectativa. La esfera no se limitó a resonar con una amplitud medible. La activación generó tres fenómenos que, en sus propias palabras, violaban las leyes establecidas. Primero, el balance energético no cuadraba. Los instrumentos midieron una potencia de salida que no podía rastrearse hasta ninguna de las entradas dentro del sistema cerrado. Los medidores de potencia conectados a los generadores registraban un consumo constante, pero la esfera producía efectos de campo y cambios en la curvatura local que sugerían una energía superior a la suministrada.
El equipo revisó minuciosamente las calibraciones, se reorganizó el cableado, sensores independientes confirmaron la anomalía. Segundo, la activación produjo efectos correlacionados en sensores físicamente separados que superaban los límites de la velocidad de la luz, tal como se entienden actualmente. Las mediciones en la cámara aislada y en los detectores sincronizados de un laboratorio adyacente mostraron relaciones de fase que implicaban una coordinación instantánea. Las correlaciones no se degradaban con la distancia, se comportaban como si el patrón se manifestara simultáneamente en todo el espacio, sin ningún retraso de propagación. Tercero, los marcadores temporales registraron cambios sutiles en el ritmo de los relojes locales cerca de la esfera. Los relojes atómicos situados junto al dispositivo marcaban intervalos desincronizados respecto a los relojes de referencia, ubicados a apenas unos metros de distancia. Las discrepancias eran mínimas pero reproducibles, desviaciones medibles en el cronometraje que el equipo no podía explicar mediante deriva térmica, interferencia electromagnética o movimiento relativista. Estos tres resultados, el balance energético anómalo, las correlaciones no locales y los cambios temporales medibles, obligaron a replantear el enfoque del experimento. Los investigadores dejaron de hablar de un artefacto para referirse a un dispositivo cuyo contenido informativo interactuaba con el espacio-tiempo. Según los modelos, la esfera no se limitaba a describir leyes. Bajo estimulación, era capaz de manifestar geometría. Las discusiones en los laboratorios se volvieron existenciales. Si las relaciones matemáticas codificadas en una superficie metálica podían leerse como constantes, frecuencias y armónicos orbitales, y si al estimular dichas relaciones se producían cambios medibles en la energía, la localidad y el tiempo, entonces nos encontrábamos ante una intersección entre la información y la realidad que la ciencia solo había planteado en teoría. El objeto se situaba entre categorías: material y matemático, pasivo y activo. Algunos científicos abogaban por la máxima cautela. Las mediciones podrían ocultar explicaciones triviales, fuentes de energía no detectadas, acoplamientos desconocidos con campos ambientales o errores de sincronización entre los instrumentos. Otros siguieron adelante, impulsados por el peso de las correlaciones repetidas y la precisión del descifrado cuántico que había generado los patrones de prueba en primer lugar. Fuera de los laboratorios, el hallazgo desató debates más amplios. Los filósofos analizaban si se trataba del artefacto de una civilización que codificaba el conocimiento como estructuras resonantes. Los teólogos se preguntaban si la noción de un manual de reglas para el universo requería un creador. Los responsables políticos y los funcionarios de seguridad discutieron sobre la contención y la clasificación. El público, una vez filtrados los hechos básicos, reaccionó a partes iguales con fascinación y pavor. En todo momento, la esfera permaneció inescrutable. El diminuto chip en su centro resistió todo intento de imágenes invasivas. Los esfuerzos por extraer información mediante métodos más invasivos solían destruir la coherencia entre las capas. Cada vez que los investigadores presionaban demasiado, las microesferas se desplazaban o la capa exterior absorbía la energía y volvía al silencio. El dispositivo parecía imponer un límite. Podía ser observado, decodificado y estimulado, pero solo bajo un conjunto limitado de condiciones. Esto nos deja ante un par de posibilidades inquietantes. O bien una inteligencia con conocimientos de arquitectura cósmica colocó estos símbolos aquí, y la esfera es un repositorio o herramienta de ese conocimiento. O el universo ofrece configuraciones en las que la información y la geometría se interconvierten y de algún modo esta esfera materializa esa propiedad. En el centro de la atención científica se encuentra ahora una pregunta simple y perturbadora. Si es posible escribir el espacio-tiempo como matemáticas y luego interpretarlo nuevamente en la física, ¿qué responsabilidades conlleva? ¿Quién decide qué frecuencias poner a prueba? ¿Quién controla el acceso humano a algo capaz de alterar, aunque sea
levemente las medidas locales de energía, correlación y tiempo, esta historia aún no ha terminado. Los laboratorios continúan realizando experimentos y cada nuevo conjunto de datos complica tanto como aclara. No podemos ni lo haremos hacer grandes afirmaciones más allá de lo que las pruebas respaldan. Los desciframientos cuánticos ya están documentados. Las anomalías experimentales han sido medidas y son replicables bajo observación independiente. Las interpretaciones siguen siendo objeto de debate. Pero ya sea que esta esfera sea una reliquia de algún creador desconocido, una concentración natural de información o un instrumento ensamblado para interactuar con el tejido mismo de la realidad, nos obliga a enfrentar una nueva frontera. Durante mucho tiempo hemos tratado las leyes de la física como descripciones que descubrimos. Este objeto sugiere que dichas leyes pueden ser codificadas, transmitidas y bajo ciertas condiciones, ejecutadas. Si esto parece teología con bata de laboratorio, es solo porque la frontera entre la descripción y la acción es donde nuestras preguntas se vuelven más difíciles. Por ahora, la esfera permanece bajo vigilancia, con sus símbolos catalogados y sus resonancias mapeadas. Los científicos la observan de cerca. Los especialistas en ética, los gobiernos y los historiadores aguardan expectantes. Cuanto más desciframos, menor es nuestra certeza. Volveremos con la siguiente secuencia de hallazgos y con los comentarios de los investigadores más cercanos al trabajo. Para quienes están dentro, el experimento de las 3 de la mañana lo cambió todo, pues abrió una puerta que ninguno de nosotros sabía que estaba ahí. Lo que hay detrás de esa puerta determinará no solo una nueva física, sino la forma en que la humanidad decida usar o abstenerse de usar cualquier lenguaje que el universo esté por revelar.